Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Hola, soy Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y prevención, divulgadora sanitaria y fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad Nadie como Mamá. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy acaba el mes de noviembre. Madre mía, da vértigo pensar que ya entramos en diciembre. Se me ha pasado volando, sin duda. Antes de entrar con una temática que me ha pedido una seguidora, en un par de semanas te podré contar más, porque tengo que hablar con varios profesionales, pero sí que quiero adelantarte que es algo que nos interesa a todos los papás y futuros papás. Ahí lo dejo, que por ahora no puedo contarte más y no quiero hacer spoiler, como dice mi hija. Pero bueno, antes de que llegue ese tema, nos quedan 2 podcasts para hablar de 2 enfermedades que nos traen por la calle de la amargura a los padres en los primeros años de vida. El pie, mano, boca, del que hablaré hoy, y por supuesto el VRS, que hablaré la semana que viene. Si vuestros peques han ido a la escuela infantil, segurísimo que te suena el pie, mano, boca. Una enfermedad que provoca lesiones en la piel, a veces fiebre o febrícula y malestar general. Ojo, la sintomatología varía bastante de un peque a otro. Pero la primera pregunta que seguro que te haces es ¿qué tengo que hacer como padre o madre? Bueno, es una enfermedad vírica que igual, a veces cambiamos el orden, que es lo mismo, Me da igual pie, mano, boca, boca, mano, pie. Esas son las dos variaciones que más utilizamos sin ninguna duda. Pero bueno, es exactamente lo mismo y sobre todo que el orden de las palabras no altera el resultado en este caso. Hay una cosa clara que debes tener en cuenta y es que es muy contagioso. Y que es verdad que muchos papis saben ya reconocerla si han tenido más peques, porque como su nombre indica, las lesiones sobre todo son en pies, manos y parte externa e interna de la boca. La primera pregunta que me soléis hacer es, oye, ¿yo me puedo contagiar del pie, mano, boca? A ver, la respuesta es que sí. Cabe la posibilidad de que lo pasaras de pequeño y, pues lógicamente, pues lo puedas volver a coger, sí, porque no hay un único virus que produce esta enfermedad, sino que hay más de uno. Con lo que, bueno, pues si tienes la suerte o la desgracia de que te toca otro distinto, por supuesto te puedes contagiar. Y si es el mismo, pues lógicamente será de forma mucho más leve. Así que como probabilidades de contagio evidentemente hay, pues tienes que tener mucho cuidado, ya veremos, y extremar la precaución en las medidas de higiene. Sobre todo porque, como en otras muchas enfermedades, los peques lo pasan regulín, pero tú lo vas a pasar francamente mal. Imagínate no poder calzarte por tener ampollas en los pies, o no poder tocar nada por tener dolor en las manos o tener llagas por dentro de la boca hasta la garganta. Desde luego que yo no se lo deseo a nadie. Conclusión de esta primera pregunta. ¿Los peques se pueden contagiar más de una vez? Sí. ¿Los adultos se pueden contagiar? Sí. ¿Por qué decimos que es importante extremar las medidas de higiene? Pues el contacto es sobre todo por heces o saliva. Entonces, pues hay que extremar la precaución a la hora de cambiarle el pañal al peque
O, bueno, pues no compartir cuchara, no compartir ningún tipo de alimento, vaso, etcétera, con él, ¿vale? Para evitar, bueno, pues ese contagio, ¿no? Lo que te digo, hay peques que lo pasan peor que otros. Yo creo que también depende del número de, bueno, pues de pequeñas, ¿no? Como decimos, alteraciones en la piel. Hay niños que tienen muchas, hay niños que tienen menos, hay niños que tienen dentro de la boca y niños que no. Entonces eso hace que cambie muchísimo, sin duda. ¿Qué más cositas importantes? Bueno, pues eso, la conclusión de que los peques, bueno, pues lo pasan mal y un adulto lo pasa infinitamente peor. Pero no me quiero poner técnica, pues no te voy a decir el nombre de los virus porque verdaderamente da un poco igual. Y sí que es importante que aunque es muy escandalosa y a veces es un poco molesta, no tiene mayores complicaciones, no es algo grave, que es importante también saberlo. Una vez que hemos hablado del contagio, ¿en qué consiste el pie, mano, boca? Bueno, pues sobre todo son lesiones en esas 3 zonas, pero ojo, que a veces también salen en otras zonas. Yo, donde más he visto es en los muslos, o sea, además del pie, mano, boca, por supuesto, donde más he visto es en los muslos, en la zona genital y en el culete. O sea, y en la zona genital y en el culete muchas veces. Y a veces también de la mano suben por el antebrazo. ¿Qué tipo de lesiones? Bueno, pues no te voy a hablar técnicamente, te voy a hablar con el lenguaje coloquial, ¿vale? Son lesiones pequeñitas, de pequeño tamaño. Al principio son planitas, pero luego sí que se abultan, ¿vale? En la parte central. A veces los peques tienen febrícula antes de que les salgan las lesiones o durante. Y, bueno, pues, o a veces no, ¿sí? Y como hemos dicho, pues la molestia es variable, sobre todo porque es muy distinto tener lesiones dentro de la boca hasta la garganta que no tenerlas. Entre otras cosas, los peques que tienen esas lesiones internas no quieren comer o comen peor. Y no solo eso, sino que pues a veces se llevan chupete, no lo rechazan porque les molesta. Así que, ojo, ahí tenemos un plus añadido si tiene, bueno, pues esas lesiones en la parte interna de la boca. La otra pregunta que me hacéis muchas veces es ¿por qué se contagian todos los niños de la clase, ¿no? Que eso es cuando entra el pie, mano, boca en una clase, están todos ya contagiados, ¿no? Bueno, pues la verdad es así. Muchas veces me escribís enfadadas porque decís, claro, es que le ha llevado a clase y todavía tenía un montón de heridas y ha contagiado a todos. Mira, el contagio es entre humanos y el contagio, como hemos dicho, es por las secreciones, ¿no? Puede ser por las heces o la saliva. Los bebés en las escuelas infantiles lo chupan todo, lo comparten todo y bueno, y lo que no comparten directamente uno se lo quita al otro para metérselo en la boca y por supuesto el anterior lo tenía también en la boca. Con lo que quiero decirte es que es una enfermedad curiosa en cuanto al periodo de incubación y también que luego se puede contagiar en el tiempo. Quiero decir, aunque ya los niños no tengan esas erupciones, pueden seguir contagiando durante semanas con la saliva o con las heces. Con lo que es bastante incontrolable el contagio. Primero porque hay un periodo de incubación grande. A veces antes de que aparezcan los síntomas ya hay contagio. Y luego, posteriormente, se ha visto casos que hay semanas en las que sigue siendo contagioso. Claro, la siguiente pregunta que me vais a hacer es, bueno, pero ¿qué hago con el niño? ¿Lo tengo que tener en casa? ¿Cómo voy a saber si contagia o no contagia? Bueno, pues es que el problema es que no se puede controlar y por eso no es una enfermedad que esté en el listado de exclusión escolar. Y eso, bueno, os pone los pelos como escarpias. ¿Pero qué me estás diciendo, Yolanda? Bueno,
Es inviable tener a un niño 3 semanas en casa, 4 semanas, a ver si contagia o no contagia el pie, mano, boca, que posiblemente se lo contagió antes de que le saliera la primera, la primera mácula al primero de la clase, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues ahí os dirá el pediatra, porque depende del cuadro. Es que hay niños que le salen 2 marquitas y ya está, y hay niños que lo pasan fatal. Pues volvemos a usar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero es así. En el que me refiero que hay que ver el malestar del niño, hay que ver si tiene las lesiones dentro de la boca y no puede comer, evidentemente si tiene febrícula o no la tiene, pero cuando el niño se encuentre perfectamente, no sienta picor, ojo, no pica siempre, pero hay niños que sienten picor, y su estado general sea bueno, lógicamente el pediatra te va a decir que lo lleves a la escuela infantil. Y para ese momento, pues estarán todos contagiados. Y el que no se ha contagiado es porque lo ha pasado asintomático o porque ya lo había pasado o vete tú a saber. Pero lo lógico es que se contagien todos por todos los motivos que te he contado. Siguiente pregunta habitual. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues depende. ¿De qué depende? Bueno, pues de todo un poco, porque hay niños que, como te he dicho, tienen muchos síntomas y otros no tienen. Si tiene fiebre, pues medicación para la fiebre. En los peques, paracetamol. Si tiene lesiones en la boca, bueno, pues dependiendo de la edad, quizás le va mejor una medicación antiinflamatoria, y a veces se puede aplicar tratamiento tópico local, siempre, lógicamente, mandado por su pediatra. Y también, pues cuando los que tienen las lesiones dentro de la boca, como hemos dicho, no van a querer comer. Con lo que no os agobiéis, que coma lo que le apetezca. Lo importante es que se mantenga hidratado. Y ahí en el semáforo de la hidratación sabes que tenemos el pipi, ¿vale? Tenemos que ver que vaya orinando con cierta frecuencia a lo largo del día, con lo que posiblemente quiera cosas frías y quiera beber más que comer. Por lo que se ha adelantado antes. De hecho, conozco a más de un peque que dejó el chupete por un pie, mano, boca o una herpangina. O sea que si no quiere el chupete no le forcéis. Así que puede ser un momento también que al final vayas a hacer 2 cosas de una. Y con respecto al picor, pues como te he dicho, no siempre pica. Pero si pica, lógicamente dile al pediatra, porque hay opciones de tratamiento para el picor. Dentro de los antihistamínicos o corticoides, dependiendo del grado de picor, etcétera. Pero siempre recetado y recomendado por el pediatra del peque, no el tuyo, ¿vale? Y por último, lo único que creo que me queda de contarte es, pues que habitualmente es un virus que aparece en primavera, pero ojo, porque en estos últimos otoños, que el inicio del cole todavía hacía muy, muy buen tiempo, ha habido brotes también de pie, mano, boca en septiembre y en octubre. Así que, pues sí que se está asociado más al calorete, ¿eh? Eso sí que debes saberlo. Y bueno, pues si tienes un peque en la escuela infantil, lo habitual, y digo lo habitual porque es por encima del 90%, es que tenga o padezca el pie, mano, boca, independientemente del resto de sus compañeros, porque al final, como te digo, va en brote y se contagian todos. Lógicamente, mientras tu peque no se encuentre bien, debe estar en casa. Pero por todo lo que te he contado ya, es importante que entiendas que es bastante incontrolable. Así que espero haberte aclarado este tema. Aquí comenzamos con unos días de puentes y acueductos, porque yo vivo en Navarra y aquí tenemos el puente foral, luego el nacional, y con poquitos días hacemos ahí una semana. Pero no te preocupes, porque mientras no caiga en festivo el jueves, que no es el caso, seguiremos con el podcast y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte
que tienes más de 150 podcasts para ayudarte en la bonita pero a veces dura tarea de la maternidad, y que seguiremos tratando el tema de la endometriosis en unos casos, pero lo que pasa que pues a veces hay a profesionales que cuesta más organizar, con lo que el tema de la endometriosis, que ya hablamos, queda pendiente hablar con un profesional específico, y abrimos también otras temáticas, como te he adelantado, que nos queda el hablar del VRS y de otro tema que, como ya te he dicho, no puedo hacer spoiler todavía, pero es interesantísimo, y tendré otra vez conmigo a mi querida Silvia Nava. Así que, dicho todo esto, me puedes encontrar en nadiecomomamá.com, en yolandavelaz.com, que si quieres estar al día de todo te espero en Instagram @yolanda_velaz, y gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Un abrazo enorme.